Esto fue lo que Dios me dijo de por qué no estaba progresando tanto. Y es que mi negocio estaba estancado, tenía un techo, tenía un límite. Era como que veía gente a través de internet diciendo, oh, ahora gano $10,000 al mes, $50,000 al mes, $100,000 al mes. Y yo decía, oh, ¿por qué sigo estancado en esta cifra? ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué es lo que me está limitando a poder seguir creciendo y a poder impactar a cientos de miles más de personas? Y fue entonces cuando dije, ¿sabes qué? No soy una persona tan espiritual, pero debería empezar a preguntarle a Dios, ¿no? Tony Robbins dice que el 80% es una cuestión de mentalidad y solo el 20% es técnico. O sea que no es una cuestión de ir y salir a comprar muchos más cursos o aprender un montón de cosas más, sino que tengo que trabajar mi mentalidad, tengo que trabajar mi parte espiritual. Hay algo en este mundo que no estoy entendiendo y que necesito entender cuál es ese principio para que siempre me esté funcionando mi negocio, para que deje de salir de esa como carrera de la rata en la que todo el tiempo estás generando ingresos para luego pagar tus gastos y luego tener que iniciar de nuevo el mes para generar ingresos, para pagar tus gastos y estás ahí en un ciclo de la rata que simplemente nunca termina y que no es bonito. Así que dije, tiene que haber alguna manera de escapar de esta Matrix, de salir de esta carrera de la rata y tiene que haber algún principio. Y en medio de todo esto empecé a encontrar distintas respuestas y eso es lo que te quiero contar a lo largo de este video. Mira, hay mucha gente allá afuera que te plantea distintas situaciones de cómo ganar dinero a través de internet o cómo ganar dinero con algún negocio tradicional, normal. Puede ser un restaurante, puede ser que te montes una cocina oculta o puede ser que hagas dropshipping, marketing de afiliados, lo que sea. Hay cientos de miles de maneras de ganar dinero por internet. Pero habrás visto que hay dos tipos de personas. Un tipo de persona agarra ese curso, agarra ese conocimiento y tiene un resultado extraordinario. Puede ser que gane $500, $1,000, $10,000, $100,000, un montón de dinero. Y luego hay otro tipo de persona que le va bastante mal, que esta persona no le funciona el curso, todo negocio que intenta no le funciona, todos simplemente se van a la quiebra y todo simplemente como que va muy pero que muy mal. ¿Por qué esos dos tipos de personas existen? ¿Qué es lo que tiene esta persona que le va tan bien y qué es lo que tiene esta persona que le va tan mal? Y incluso, ¿por qué existen ciertas personas que empiezan a tener cierto resultado pero se estancan y no pueden crecer? ¿Qué es lo que ocurre en medio de todo esto? Bien, una de las primeras cosas que empecé a encontrar en medio de todo esto fueron los patrones del dinero. Todavía no te voy a contar lo que me respondió Dios, pero esto fue una de esas como primeras respuestas que empezó a hilar absolutamente todo. Resulta que si tú tienes problemas con tu dinero, es porque tienes problemas con padre y con madre. Al final es un tema de que nosotros aprendemos nuestros patrones de dinero en nuestra infancia. Y ojo a esto, puede ser que papá y mamá en este momento tengan una relación completamente diferente contigo, pero tu niño interior sigue atribuyendo la realidad a lo que aprendió a sus 5 años, 7 años, 10 años. Y entonces, en base a eso que aprendió, está interpretando todo el resto de tu vida. Y a partir de ahí están tus patrones del dinero. Por ejemplo, yo encontré algunos patrones en los que aprendí mucho más de mi madre que de hecho de mi padre. Pero, por ejemplo, aprendí uno de que tener mucho dinero en efectivo en los bolsillos era un tema de inseguridad y que literalmente me podían secuestrar. Porque en la época o en la ciudad en la que yo crecí había bastante inseguridad en ese momento y mis padres venían de vivir una situación que en Colombia pues era bastante insegura, ¿sabes? Salías a algún pueblo, salías a alguna montaña, a algún lugar cercano y te corrías el riesgo de literalmente encontrar guerrillas que te hicieran daño y que te secuestraran. Incluso una vez mi padre cuenta que ellos andaban en un carro visitando como a los abuelos, demás situaciones, en una finca, en una granja, y se encontraron a un grupo de guerrilla, ¿no? Entonces la guerrilla como que les preguntó, como de venga, ¿han visto algo? ¿X situación? Como que se preguntó algo y ellos sabían que estaban en riesgo. Y fue una situación en donde como que les preguntaron y los dejaron ir. Afortunadamente no los secuestraron, no les hicieron nada. Y como que fue un momento de susto. En esa época se supone que yo estaba, pero como que tenía, no sé, 3 meses, 6 meses, o incluso estaba en la barriga de mi madre. Y pues digamos que crecí en medio de estas situaciones. Entonces, cuando tú en esa época mostrabas mucho dinero, pues llegaban y simplemente como que te secuestraban y era bastante malo y bastante peligrosa esa situación. Entonces, mi madre, cuando yo empezaba a tener algo de dinero, por ejemplo, en las manos, entonces decía, no, 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 como que guárdelo, como que no lo deje ver, como que había cierto temor, como que había cierto miedo. Y entonces eso hace que yo
evite como merecer ese dinero, ¿no? Evite tener demasiado dinero, porque, ok, puedo ganar dinero, pero si gano demasiado, entonces como que empiezo a tener miedo porque me puede pasar algo malo y entonces dejo de ganar más dinero y entonces mejor me quedo aquí como abajo, ¿no? Y empiezo a autosabotearme, a autoestancarme. Así que empezaron a detectarse esos distintos patrones del dinero. De hecho, podríamos hacer un podcast entero solamente hablando acerca de eso, por eso déjame un comentario si quieres que profundice mucho más en este tema, porque recién estamos empezando este canal enfocado 100% en podcast, en pensamientos libres aquí. La idea es que esto sea como una conversación de amigos, que te puedas como relajar, tomar un cafecito, yo qué sé, y estar como escuchando simplemente este podcast, ¿no? Mientras estás haciendo algo más en el día y que te pueda estar como acompañando con mi voz y con este tipo de ideas. Y mira que entonces empecé a encontrar ese patrón de mi madre y empecé a encontrar otro patrón en mi padre en que mi papá le decía como que, hijo, si vamos a ir a tal lugar, no, pues lo que diga su mamá, ¿no? Y entonces Jonathan aprendió que cuando esté en pareja es lo que diga la mamá. Entonces empiezas a crear una codependencia con tu pareja, por lo menos a mí me pasó, y entonces ya no son mis decisiones, sino que es lo que diga mi pareja, ¿no? Y empiezas a entender como este tipo de cuestiones y eso al final hace que tengas ciertos patrones del dinero que te impidan empezar a crecer y empiezas a encontrarlos y lo que haces es crear conciencia de cada uno de esos patrones para poder empezar a modificarlos y empezar a tomar decisiones distintas. Lo que haces es simplemente decir, esta creencia no es mía y empiezas a buscar reemplazar cada una de esas creencias que empiezas a encontrar. Esa fue la primera cosa que encontré, son esos patrones del dinero. Así que pregúntate en este momento, ¿cuáles son esos patrones que has aprendido de papá y mamá? ¿Cuáles son esa relación que tienes con papá y mamá en este momento? Porque no es sino hasta un punto en el que puedas como solucionar todos esos patrones, entenderlos, hacerlos consciente, que tu vida va a cambiar completamente en términos de dinero. Pero ojo, que faltan más cosas. Por eso quédate hasta el final de este video. Pero ese es uno de los más importantes. De hecho, yo tengo un primo que él tiene un problema de deuda gigante. Cuando él me escribe, no es para venderme. Y de hecho debería venderme porque tiene buenos productos que vender, sino que me escribe para pedirme dinero prestado. Y eso es bastante curioso. Él aprendió un patrón de que si él quería más dinero para su familia, no debía trabajar más, no debía vender más, no debía autoeducarse más, sino que debía pedir dinero prestado. Entonces, ese patrón es horrible porque al final ese hombre está súper mega endeudado. Ya personalmente yo no confío en prestarle dinero. A ver, confío en él como un amigo, como contarle, como que si viene a mi casa lo voy a dejar quedar en mi casa. Pero no voy a confiar en el hecho de prestarle dinero porque sé que no me lo va a devolver. Porque tiene un patrón de dinero tan negativo que las cosas pues simplemente no están funcionando bien con él. Y hasta que él no solucione ese tipo de patrones negativos, pues entonces no va a poder tener un progreso exponencial en su vida. De hecho, yo le estaba hablando un poco acerca de todos esos temas y ya he empezado a identificar ciertos patrones. El problema es que él tiene que solucionar situaciones en donde hubo un papá ausente y hubo una mamá soltera, una mamá luchona, pues que lo sacó adelante, ¿no? Lo sacó adelante en la vida. Pero entonces ese problema con papá hace que él tenga distintos patrones de dinero que hasta que no solucione ese problema con papá, pues entonces simplemente no va a poder solucionar patrones de dinero. Mira que Tony Robbins dice algo muy interesante y es que al final el tema del éxito es un 80% mentalidad y solamente un 20% tácticas. Y es muy cierto, tú puedes darle un curso a una misma persona, ambos tener el mismo conocimiento, pero por este tipo de patrones de creencias subconscientes, uno va a tener resultados extraordinarios y otro simplemente no le va a ir muy bien, porque siente que no se lo merece. Hay ciertas heridas que nosotros podemos tener a lo largo del tiempo y es, por ejemplo, de que hay ciertas personas que sienten que no merecen. De hecho, a mí personalmente esa fue una de las que encontré. Yo sentía que no merecía. A ver, yo podía ganar mucho dinero, pero como no tenía de alguna manera sueños tangibles, no estaba como pensando en que voy a disfrutar ese dinero, porque entonces si lo disfruto y si muestro muchos lujos, entonces tengo ese patrón de inseguridad de que me pueden como hacer algo de daño, entonces subconscientemente se bloqueaba y entonces también, por ejemplo, me vestía mal. Porque entonces no compraba ropa nueva, no me estaba preocupando por mis zapatos, por mi vestimenta, por verme bien y me estaba descuidando, ¿no? Hasta me empecé como a engordar un montón. Ahora estamos modo fitness y modo como cuidándonos y gimnasio y demás situaciones, pero es desde ese amor propio. Y en ese sentido es un tema de merecimiento, porque yo sentía que no merecía más dinero, porque entonces si tengo más dinero, pero entonces no puedo gastarlo porque entonces siento que me van a robar.
Entonces, ¿para qué voy a gastar, para qué voy a ganar más dinero, ¿no? Entonces empieza ahí el límite mental. Ese era el techo. Entonces, claro, siempre que llegaba a un punto en donde yo cubría mis costos financieros, empezaba a desacelerar. Ponle tú que estaba en esa carrera de la rata en donde, ok, tienes, por ejemplo, costos diciendo cualquier cosa, cualquier número aquí. Por ejemplo, tu estilo de vida cuesta $2,000 al mes. Entonces, cuando yo empezaba a ganar esos $2,000 en ese mes, yo empezaba a desacelerar, me empezaba a relajar, empezaban a hacer las cosas, a dejarlas para después, a procrastinar, a buscar simplemente cómo distraerme. ¿Por qué? Porque entonces ya cubrí ese costo y entonces si yo crezco demasiado, entonces empiezo a tener lujos, empiezo a gastarlo en mí, entonces eso no me conviene por mi patrón subconsciente y empiezo a autosabotearme en medio de todo este proceso y pues las cosas como que no empiezan a funcionar también en el subconsciente, pero es súper raro, es súper ilógico, porque entonces en mi parte racional digo, quiero ganar esa cantidad de dinero, pero en mi parte subconsciente y en mi parte mental dice, no puedes ganar esa cantidad de dinero porque entonces va a haber problemas. Y entonces empiezas a tener como este shock gigante por aquí. Pero el factor más importante y más decisivo que me ha hecho como empezar a solucionar estos problemas, porque al final no te puedo decir que los acabo de solucionar absolutamente todos. A ver, llevo 6 años en este momento emprendiendo a través de Internet, ganando dinero a través de Internet y tengo, digamos, ciertos beneficios. Por ejemplo, vivimos en una casa campestre, de hecho ahí donde puedes ver es como mi cama, entonces como que yo salgo de mi cama y tengo este paisaje, el eje cafetero colombiano como tal, es súper, súper bonito por acá, pero tenía un patrón de estancamiento, ¿no? Y era como ese punto por allí. Pero entonces fue ahí cuando empezó a encontrar como, o encontré diosidencias, empecé como a encontrar señales. Mira, cuando a mí algunas personas me escribían de que tenían ciertos problemas, yo en lo que estaba pensando no era en esas personas antes, sino que yo estaba pensando en cuánto dinero voy a poder ganar con esta persona. Sí, yo no estaba pensando en servir, yo estaba pensando en dinero. De hecho, a un amigo muy cercano, que de hecho está por allí, decía que él había invertido con un coach que es bastante reconocido en medio de esta industria, que está haciendo un montón de anuncios en el mundo de Hotmart, crear productos digitales, coaches, demás situaciones, y hace un montón de anuncios que te dice que te aseguro ganar dinero por X situación y, bueno, demás detalles, ¿no? Y el problema es que ese hombre como que compró ese coaching y invirtió $5,000. Pero entonces $5,000 y no se sentía como apoyado, el coach nunca estuvo presente, nunca respondió ninguna pregunta, los videos eran como que alguien más le hacía las diapositivas y él solo leía, entonces no era una experiencia buena del curso como tal, y empezó como a ver cómo es todo ese tipo de situaciones y al final como una insatisfacción del cliente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con este aspecto? Y es que esta persona creó un negocio en donde, por ejemplo, este amigo es simplemente un número más. O sea, no es un cliente, no es una persona a la cual servirle, no es una persona de la cual te preocupes por sus problemas. Es simplemente un número más. Y si llega otra transacción, pues es un número más. Y ya está, como que no te importa, ¿sabes? No te importa cómo se llama, ni de qué nacionalidad es, ni qué problemas tiene, ni absolutamente nada. Lo único que le importa, o por ejemplo, lo que se puede deducir de todo esto, a esa persona es vender. Y ya está, es como que me entró una transacción y ya. Ahora, a ese hombre pues le va bien relativamente financieramente, pero me parece que no es sostenible. Si ese tipo de personajes, cuando se comentan, como se rumorean, sin decir absolutamente nombres ni pistas de quién puede ser, pues ese tipo de personas, cuando hay un evento, hay como dos referentes, ¿no? Hay un referente que la gente se toma fotos, que lo quiere, que es carismático, que demás situaciones, y luego está ese otro referente que gana un montón de dinero, tiene autoridad, pero la gente no lo persigue, no le hace preguntas, como que lo dejan solo por allí, como que un poco más aislado, porque hay mucho cliente insatisfecho. Es como que, ok, ¿sabes qué? Me vendiste un producto súper caro y no me brindaste el mejor servicio. Ahora, es ahí donde empezaron a ocurrir ese tipo de diosidencias. Yo empecé a preguntarle a Dios como, Dios, o sea, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me falta? ¿Dónde está esa parte mental? ¿Cómo tengo que ver la vida? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y empecé a ver en distintos videos de YouTube patrones. Empecé a ver entrevistas de millonarios en Estados Unidos que hablaban de servir, de tener un propósito, de que lo más importante es el cliente, de que no te debe importar el dinero. Y yo decía como, oh, está como interesante esto. Pero además lo empecé a encontrar en la iglesia a la que asisto. Y empecé a ver que, wow, eso funciona. Y además empecé a ver en distintos familiares que repetían un mismo mensaje, que al final es un tema de servicio, que al final es un tema de cómo ayudas realmente a las personas y no piensas en dinero, no piensas en simplemente cuánto dinero me voy a ganar, sino que piensas en cómo voy a ayudar. Y desde ese sentido, hay un tema de que si alguien te pide ayuda y tú, por ejemplo, no tienes ni un producto ni un servicio que le pueda ayudar a esa persona,
pues tú igual vas y lo ayudas como puedas, sea que le ayudas a través de un audio, sea que le refieras a alguna persona, sea que le recomiendes algún lugar en donde encontrar respuesta. El problema, y lo que a mí personalmente me estaba pasando antes, era que a mí alguien me preguntaba por alguna solución, ¿no? Algún problema. Yo lo que hacía era pensar, ¿cómo puedo automatizar esta parte de mi negocio para que no tenga que trabajar, para que pueda generar ingresos pasivos, para crear un producto que le sirva a esta persona y a todas las que me pregunten lo mismo y que yo pueda enviarles un enlace y me compren y ya está, ¿no? Y yo disfrutar del dinero. Y entonces mira que este tipo de perspectiva es absolutamente egoísta, porque al final como que solamente estás pensando en yo y en lo que voy a ganar y en ese tipo de cosas y cómo voy a trabajar menos y demás situaciones. Y al final eso te hace mucho daño porque no estás pensando en el servicio. De hecho, Jeff Bezos, uno de los principios fundamentales de lo que es Amazon, es como esa obsesión con el cliente, obsesión con el servicio, obsesión con mejorar el producto. Y todo el tiempo están buscando mejorar Amazon. Y todo el tiempo durante estos años, desde, no recuerdo si es 1991 o el 99, que empezó como Amazon. Quizás me estoy equivocando mucho en la fecha, pero desde hace más de 20 años que empezó esta empresa, que es una de las más grandes del mundo, pues el foco siempre fue el servicio a las personas. ¿Cómo les sirvo a más personas? ¿Cómo les sirvo mejor a las personas que ya tengo en este momento? Si antes las personas tenían que ir a una librería para poder comprar un libro, ahora Amazon les va a permitir comprar el libro desde casa y que les llegue a su casa lo más rápido posible. Entonces como que le estás solucionando problemas, le estás haciendo la vida muchísimo más fácil a las personas. Y cuando te obsesionas tanto solamente en servir, pues empiezas a tener mucho más como propósito, empiezas a tener muchísimo más dinero y te empieza a ir mucho mejor. Y es muy extraño porque entonces cuando ya no te preocupa el dinero, cuando ya no te enfocas en ganar dinero, el dinero llega a ti y empieza a funcionar mucho mejor y te sientes mejor contigo mismo y las cosas fluyen y funcionan como mejor, ¿sabes? Y piénsalo de la siguiente manera. Si hay una persona que te pide ayuda y tú la ayudas y buscas ayudarla de la mejor manera, tú como humano te vas a sentir muy bien, vas a decir, wow, yo ayudé a esa persona, cómo está tu negocio, te preocupas, quieres dar un poco más, si le prometiste que le ibas a ayudar en esto y le cobraste un valor, le quieres dar mucho más, quieres servir, ¿sabes? No simplemente quieres cobrar. A mí me pasó que una vez le pagué a un coach y me cobró $3,500 para que me ayudara a entender cómo él hacía para vender software. Y yo quería como aprender cómo lo estaba haciendo porque le estaba yendo extremadamente bien. Y este hombre, lamentablemente luego, solamente me escribía una vez al mes para cobrarme, porque entonces no pagamos los 3,500 de golpe, sino que fue algo así como $1,000 y luego como una cuota de $700 al mes, algo por ese estilo. Y entonces él, después de ese tiempo, pues como que me escribía solamente una vez al mes para cobrarme. Literalmente era como que, ok, hola Jonathan, ¿cómo estás? Aquí te dejo el link de pago. Y yo como que, bueno, el primer mes pagué, el segundo mes pagué y el tercero ya dije como, bro, este hombre como que no se está esforzando por aportarme valor, no se está esforzando por preguntarme por mi proceso o este tipo de situaciones, sino que simplemente me está cobrando. Entonces como que no le veo un interés real en que yo pueda seguir como siendo su cliente. Y dije, ¿sabes qué? No voy a continuar con esto. Y directamente como que le dijimos, no, ¿sabes qué? No vamos a continuar y demás situaciones. Y él como que, bueno, trató de vendernos, trató de hacernos alguna oferta, pero no, o sea, simplemente si sientes que la persona no está allí por servicio, por realmente ayudarte, no se está preocupando por ti, entonces, pues tú dejas de pagar, ¿no? Y como que vas y te buscas a alguien más. Pero es aquí donde se vuelve súper interesante, porque entonces la gran conclusión que puedes sacar de todo esto es que cuando tú te enfocas 100% en servir y 100% en el cliente y te dejas a ti de lado, dejas el ego a un lado, entonces es donde puedes ganar mucho más dinero, es donde puedes vivir en una total abundancia, es donde no hay estancamiento, es donde siempre hay progreso, es donde siempre hay oportunidades. Porque si lo piensas en temas de dinero, es como, ok, ¿cuánto dinero voy a ganar aquí? Pero si lo piensas en temas de servicio es, ¿cómo hago para ayudar más a esta persona? Y si tú ayudas más a esa persona va a estar feliz, te va a recomendar, va a traer más clientes, las cosas van a funcionar muchísimo mejor, va a ser una relación de largo plazo. Ese cliente te va a comprar el producto 1, el producto 2, el producto 3 y el producto 4, ¿no? Y empiezas como a subir la escalera de valor. Escuchaba yo a una autora, Jen Sincero, que ella decía que sus primeros coaching había como cobrado, ponle tú, $50 la hora. Entonces tuvo uno de esos primeros clientes al que le sirvió muchísimo. Entonces el cliente le pagaba de vez en cuando $50 la hora, 50 más situaciones, pero luego ya creció muchísimo. Entonces pasaron 2, 3 años en donde ella empezó a vender muchísimo más caro, se posicionó, escribió libros, fue conferencista, muchísimo más. Y ese cliente acostumbrado a pagar $50 la hora, la contactó.
Y fue en este momento cuando ella dijo, oye, esta persona me ha estado pagando 50, 50, 50, pero es que no, ahora mis precios están mucho más altos y el precio real ahora es $10,000. Entonces ya no te voy a cobrar esos $50, sino $10,000 y incluyo esto y esto y esto como un paquete como mucho más completo. Pero si lo piensas, es un cambio de precio abismal. Es pasar de 50 a $10,000. ¿Cuántas veces es eso? Como 100 veces más o 200 veces más el precio. Es exageradamente diferente el precio si lo comparamos de esa manera. Pero mira que, como ella había servido tanto a ese cliente, como ella le había ayudado tanto en todo este proceso, el cliente dijo, ¿sabes qué? Antes me cobraba 50, ahora he visto tu crecimiento, ahora he visto lo que estás haciendo y sé lo que vale tu trabajo, sé cómo me has ayudado, sé cómo me has servido, te pago. ¿No? Entonces pasó de venderle a un cliente $50 a $10,000. ¿Pero todo por qué? No fue una táctica de marketing secreta, no fue una estrategia que compraste en un curso por allá súper extraño y que te dijo, no, tienes que hacer esto, y con la distinta técnica de la Indonesia y demás situaciones como de el libro secreto del marketing y demás situaciones. No, fue un principio bastante sencillo que es enfocarte 100% en servir a tu cliente y exceder las expectativas. Mira, si yo te prometo que te voy a dar un curso con 30 lecciones en donde te voy a explicar marketing de afiliados para que empieces a crear tu negocio a través de internet, y esa es mi promesa, y cuando tú llegas al curso hay 50 lecciones, hay acompañamientos, te respondo personalmente por chat, te estoy dando esto y si necesitas una consultoría uno a uno, pues te la doy extra gratis dentro del pack incluido, tú dices, wow, este producto es brutal. Es buenísimo porque me prometiste 30 y me diste 50, me prometiste 30 y me diste 100. Entonces es como que me siento muy feliz como cliente, ¿no? Eso lo hablan los americanos como under promise, over deliver, algo así como promete un poquito menos y entrega muchísimo, pero muchísimo más. Y si tú aplicas este principio y te enfocas 100% en servir, tus negocios irán muy, pero muy bien y te sentirás mucho más tranquilo, ¿sabes? Te sentirás como mucho mejor contigo mismo. A mí me pasaba que yo decía que yo estaba pensando en dinero, que yo estaba pensando en cubrir los costos, que yo estaba pensando en simplemente cómo creo más productos, más servicios, pero que no estaba pensando en cliente. Ahora, como pienso en cliente, aparecen cientos de oportunidades. Aparece una heladería a la cual estoy ayudando a hacer anuncios y páginas web. Aparecen clientes que me piden consultorías, no consultorías, sino que me piden ayuda con su negocio y que entonces mi manera de ayudar le ayudo libremente hasta que la persona dice, ¿sabes qué? Quiero como pagarte, quiero algo más. ¿Cuál es tu coaching? ¿Cuál es tu demás situaciones? Entonces entregas y las personas te dan. Y a veces incluso no es un tema de dinero, sino que es un tema de que ellos también comparten sus conocimientos. Entonces es como das. Y luego la persona dice, ¿sabes qué? Si necesitas ayuda en esto, yo te ayudo. Si necesitas aquello, yo te ayudo. O te da consejos en un área en la que tú necesitas o te da contactos. Y tú dices como, wow, o sea, como que todo empieza a fluir. Ya no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión energética, es una cuestión de servicio, es una cuestión de poder ayudar a los demás y también ser estratégico, ¿no? Porque también podríamos ser dos perspectivas. Uno, podríamos ser la Madre Teresa de Calcuta, que hizo un gran servicio y ayudó a muchísimas personas, pero que, por ejemplo, ella no, digamos que vivía una vida un poco más humilde, ¿no? 100% entregada en el servicio. O podría ser un empresario que tiene lujos y que le va muy bien en la vida a nivel financiero y a nivel material y que también sirve muchísimo, ¿no? Entonces, puede ser un tema estratégico de, ok, ¿cómo voy a hacer para servir a la mayor cantidad de personas en el mundo? Y al mismo tiempo crear una empresa que sea rentable, exitosa y que me dé dinero, que me permita proveer a mi familia y que además de eso me permita, pues sí, o sea, como darme los lujos y cumplir los sueños que quiero. Porque esa parte también es importante, ¿sabes? Como que venimos a vivir la vida solamente una vez y podemos vivir en la pobreza o podemos vivir en la riqueza. Y al final es simplemente una decisión. Al final es simplemente que sientes que te lo mereces, ¿no? Y te lo mereces por el servicio que brindas. Y ahí viene otro tema de patrones del dinero. Si tú sientes que el servicio, que el producto que estás brindando no es bueno, tú como ser humano es natural que tiendas a ser buena persona, ¿no? Es natural que quieras ayudar a otros. Y si tú sientes que ese producto, ese servicio no está ayudando a las personas, te sientes mal contigo mismo. Y como te sientes mal contigo mismo, no quieres seguir haciendo eso, quieres cambiar, quieres dedicarte a otra cosa. No eres capaz de ver al cliente a la cara, le mientes, le dices cosas y entonces lo engañas y entonces estás en unas frecuencias vibratorias bastante bajas que te impiden escalar, que te impiden tener muchísimos más resultados. Pero si en cambio el producto o servicio que, uy, atacan los moscos aquí, el producto o servicio que brindas es el mejor, le sirve a las personas, le ayuda a tener grandes resultados, entonces vas a querer entregar mucho más de ello.
Y cuando te veas al espejo, te vas a ver con alta autoestima, vas a sentir que lo mereces. De hecho, si tú, por ejemplo, ganas muchísimo dinero, pero fue dinero mal habido, como dicen, como que estafando gente, tratando mal a las personas, haciendo distintas cosas malas. Entonces tú cuando lo vas a gastar como que sientes que no lo mereces, ¿no? Como que sientes que, como que me gastó esto, me compró esto, pero como que no me siento tan bien. Pero si en cambio tú ganas mucho dinero por servir a otros, porque eres valioso, porque te levantas temprano, porque diste mucho más, porque te esforzaste, porque llegaste hasta un punto de estar exhausto por brindar un gran servicio al cliente, entonces tú dices como, ¿sabes qué? Esto me lo merezco, ¿no? Y te empieza a ir mucho mejor en la vida. Te empiezas a viajar a lugares mucho más lujosos, te empiezas a comprar cosas mucho más caras y no es un tema de derroche, sino que es un tema de merecimiento, como que sientes que realmente lo vales muchísimo más y que eres capaz de generar ese dinero porque estás brindando un gran servicio. Pero si haces un mal servicio, pues no lo mereces. Si haces un buen servicio, pues lo mereces. Entonces es una cuestión de esforzarte al final por el cliente, salirte completamente del ego de ti mismo, de decir yo simplemente soy una herramienta, soy un medio. Y de hecho, aquí viene un tema bien profundo, bien espiritual, y es que algo que había escuchado es que los judíos tienen un tema y es que no buscan jubilarse, como lo hace el resto de la población, porque jubilarse es como un pecado, de alguna manera. Mira, Dios te ha dado unos talentos que ha traído al mundo. Tú tienes una manera de comunicar, una forma de ver las cosas, una habilidad única y especial que puede ayudar al resto de seres humanos aquí en la Tierra. Y cuando tú te jubilas, dejas de trabajar, ¿no? Te vas a la flojera, a simplemente descansar, demás situaciones, pero dejas de servir, ¿sí? Dejas de ayudar a otros. Y es una parte más egoísta. Pero si en cambio tú todo el tiempo estás pensando en ayudar a otros, pues digamos que teóricamente Dios te llena de bendiciones, te llena de abundancia. Y hay un pasaje que dice algo así como que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta al que no se le ha dado. Pero es un tema de que cuando tú literalmente empiezas a aportar mucho más valor, empiezas a servir más a las personas, entonces llegan más oportunidades. Pero si tú eres una persona que no quiere servir, que no quiere ayudar, que todo el tiempo está pensando de manera egoísta solamente en ti, entonces como que se te empiezan a quitar las cosas, ¿no? Pero es simplemente cambiar esa perspectiva, de dejar de pensar en yo y empezar a pensar en servir a los otros. Y entonces volvemos a un tema de patrones del dinero, porque tú dices, ok, Jonathan, entonces ¿cómo pienso en otros? Pero estoy pensando en mi patrón del dinero para mi beneficio. Y ahí es un tema de que si tú eres tu mejor versión de ti mismo, entonces eres capaz de servir a otros. Si tú eres una persona a la cual le va muy bien económicamente, entonces eres capaz de tener más dinero para crear empresas más grandes, para poder dar más empleo, para poder impactar a muchas más personas. Y entonces ya no tienes bienes materiales desde un tema egoísta de acumulación, sino que tienes bienes materiales desde un servicio que estás brindando al mundo, desde la inspiración. Mira, cuando tú ves, por ejemplo, a esos millonarios en Estados Unidos que tienen coches súper lujosos, y ellos lo dicen, me parece brutal, ellos ven un niño, imagínate un niño, ve un carro normal y dice, pues es un carro normal, ¿no? Puede ser un taxi, puede ser de algún familiar, de demás situaciones o de cualquier persona del mundo. No te inspira, ¿no? Pero en cambio tú ves un coche súper lujoso y el niño como que se emociona, quiere subirse, dice quiero ser como él. Y entonces como que cómo lo hizo y cómo puedo aprender, ¿no? Y como que le ves al niño súper sonriente, súper feliz, como que, wow, le has inspirado. Y entonces es ahí donde te das cuenta de que cuantas más riquezas puedes acumular, pues de alguna manera más vas a poder influenciar positivamente al resto del mundo. Y es ahí donde tienes una misión. Si tú lo haces desde las estafas, desde ser un vendehumos, desde prometer cosas que no puedes cumplir, entonces cuando tengas esos coches de lujo, ¿qué le vas a decir al niño? Ah, sí, soy un estafador, conviértete en estafador. No es algo muy bonito. O le vas a decir como, niño, yo lo hice porque ayudé al mundo, porque impacté a cientos de personas, porque hice esto y aquello, creé empresas, generé empleo, ayudé a distintas organizaciones, fundaciones, y hoy en día me puedo permitir este lujo. Entonces el niño va a decir, wow, yo quiero ser como esa persona, ¿no? Quiero ser un millonario bueno, quiero ser una persona que se autoeduca, que crece en sí mismo, que se levanta temprano, que se ejercita, que lee libros y que ayuda al resto de personas y ayuda al resto del mundo, ¿no? Entonces, como que has transformado la vida de ese niño gracias a tener esos lujos. Entonces empiezas a tener como ese hecho de que cuanto más dinero tengas, más puedes servir a otros y desde ese sentido, pues entonces como que todo empieza a fluir mucho mejor, ¿no? Es como lo estás haciendo desde la intención de ganar dinero simplemente por acumular o lo estás haciendo desde la intención de servir a otros y por consecuencia el dinero va a llegar a tu vida. Pero recuerda ser estratégico y que la gente no se aproveche de ti, porque entonces van a decir, como tú sirves, pues entonces sírveme gratis, ¿no? Pero no,
tienes que pagarme para yo poder dedicarme a esto, para poder reinvertir en mi equipo, para poder ayudar a más personas y entonces por eso cobro un valor justo para poder ayudar a otros, ¿no? Si, por ejemplo, tu servicio genera un valor de $10,000, entonces es justo que tú puedas cobrar $500, que tú puedas cobrar $1,000. Empieza a buscar todo ese tema. Ahora, hay muchas cosas más que podemos hablar aquí en este canal. Este es el primer video que publicamos en este canal de desarrollo personal, podcast con Jonathan Rengifo. Así que si es la primera vez que pasas por aquí, deja un comentario, voy a estarlos leyendo absolutamente todos. Y a partir de aquí, pues voy a sacar como el resto de videos, ¿no? Sé que toqué varios temas aquí, así que si te gustaría que profundizara mucho más en una sola línea, en algo que te gustaría saber mucho más o incluso profundizar más en este mensaje, entonces deja un comentario, los estaré leyendo y estaré publicando más videos próximamente. También suscríbete ya mismo a este canal para que podamos seguir creciendo este nuevo proyecto y además de eso, también compártelo a un amigo, ¿sabes? Si este video te sirvió de algo, te ayudó en alguna situación, te hizo pensar de manera diferente, dale clic al botón de compartir que aparece aquí abajo en YouTube, le hacen compartir y lo compartes, puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser un amigo, que lo pueda escuchar cuando esté haciendo ejercicio, cuando esté de camino al trabajo, cuando esté en algún lugar, ¿sabes? Simplemente compártelo para que esa persona pueda escuchar estas nuevas ideas si tú consideras que le pueden servir y aportar valor. Y al final es eso, ¿sabes? Yo estoy tratando aquí de organizar las ideas para aportar el valor de la mejor manera y poder servir al mundo. Así que, bueno, mi nombre es Jonathan Rengifo, gracias por estar aquí y nos vemos en próximos videos. Nos vemos.